Bienvenidos familia y amigos. ¿Quién vive? Feliz día de resurrección. El día de hoy estamos celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Amén. Quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en Génesis capítulo 22 del versículo 1 al 14. Vamos a estar viendo esa porción de la Escritura y mientras usted la encuentra, simplemente esta Escritura nos va a ayudar y nos va a guiar para nosotros poder aprender y entender mejor la provisión de Dios. Pero antes de comenzar me gustaría preguntarles, ¿están ustedes listos para escuchar de la palabra de Dios? Amén. Todos estamos listos. Saben que el mundo está cambiando muy rápidamente. Yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que las cosas están avanzando muy rápido. La tecnología está avanzando a pasos agigantados, está cambiando la manera como vivimos y cómo trabajamos, y lo mismo sucede con las innovaciones de todo índole. Eso está provocando que cada vez más algunos de nosotros, lo que antes en nuestra vida parecía estable, parecía algo predecible, ahora esté cambiando radicalmente y nos mantengamos con incertidumbre. Ahora esa incertidumbre es normal. No es algo con lo que nosotros solamente como individuos nos estemos pasando. Es que el cambio está siendo realmente muy drástico, de tal manera que todos y cada uno de nosotros estamos enfrentando la pregunta: ¿qué nos depara el futuro? What does the future hold for us? ¿Qué es lo que viene adelante? ¿Cómo van a ser las cosas en 10 años, en 20 años, en 30 años? Yo te quiero decir que el día de ayer fuimos y celebramos el cumpleaños de mi hija mayor, y ellos acababan de comprar un carro nuevo, un Tesla, y me dejaron manejarlo de a donde fuimos a comer hasta la casa. Y bueno, eso es entre comillas porque yo no manejé. Yo solamente estaba sentado en el asiento del conductor y el carro llegó hasta mi casa y se estacionó solito. Yo no manejé en absoluto. ¿Cómo es que va a ser el futuro? Yo creo que algunos de nosotros nos preguntamos esto cuando somos padres. Y muchas veces esto causa un poco de ansiedad. Y esa ansiedad la están recibiendo también nuestros jovencitos. Ellos están aprendiendo a vivir en un mundo al que es difícil adaptarse. Yo cuando mis niñas eran bebés me preguntaba esta pregunta: ¿cómo va a ser el futuro para ellas? Y hacía lo posible para proveerles a ellas de la mejor manera. Ahora que ya no soy el papá de 2 niñas, me he dado cuenta que siento esa misma clase de deseo de saber acerca del futuro, porque de alguna manera extraña me preocupa la siguiente generación de jóvenes y adolescentes, no solamente entre nosotros, sino en nuestra sociedad en general. Y por esa razón, uno de mis podcasts favoritos es el diario de el CEO. Si no has escuchado este podcast, que también lo tienen en español, realmente te animo a que consideres escucharlo. La razón por la cual para mí es muy especial este podcast es porque este hombre, el presentador del podcast, un joven llamado Steven Bartlett, es muy humilde, muy sincero, muy transparente, e invita a las personalidades, invita a los científicos, invita a los expertos de diferentes temas para venir y tener una conversación con él, en la cual el trabajo de él es que ellos le suelten toda la sopa, que le digan cómo está perfilándose el mundo en un futuro. Y es que todos y cada uno de nosotros estamos de alguna manera ansiosos, queriendo saber qué es lo que va a venir después. Sin embargo, para ti y para mí, como hijos e hijos de Dios, sin importar cómo cambie el mundo, nuestras decisiones deben de estar ancladas, deben de estar fundamentadas en la realidad de que Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor.
Ha sido nuestro proveedor ayer, ha sido nuestro proveedor hoy y seguirá siendo nuestro proveedor mañana. Será el proveedor de todo lo que necesitamos y de todo lo que queremos. Cuando mis hijas eran niñas, yo me preguntaba cómo va a ser la cosa. El año pasado, en el mes de abril, la más chica de ellas se casó. Y por fin sentí que ya no me pregunto más por ellas y por su futuro, porque he visto cómo Dios ha proveído para ellas. Pero eso no es sencillo. Sobre todo si tus niños son pequeños. Nos cuesta trabajo. Y la verdad es de que a pesar de que somos creyentes, tenemos que tener en cuenta que Dios nos prueba para ver si confiamos en su provisión todos los días, casi a diario, casi cada hora. Estamos constantemente siendo probados para ver si confiamos en Dios o no. Y algunos de nosotros muchas veces luchamos con esta idea, porque quisiéramos que Dios nos diera todo lo que sentimos nosotros que necesitamos. Volteamos atrás y nos podemos dar cuenta que Dios nunca nos ha dejado solos, que Dios nunca nos ha abandonado, pero aún así quisiéramos saber a detalle que Él va a proveer todo lo que nosotros sentimos que necesitamos y queremos. Hay una historia en la Escritura fascinante acerca de un hombre que aprendió a depender de la provisión de Dios. El nombre de este individuo es Abraham. Y vemos como este hombre en el capítulo 12 de Génesis, muy temprano en las Escrituras, vemos como él comenzó un caminar con Dios que él no inició, que Dios inició. Dios le dijo a Abraham: quiero que salgas de tu casa y de tu parentela y que me comiences a seguir. ¿Y saben qué? Abraham lo hizo. Abraham no titubeó. Dios no le dio todos los detalles a Abraham de cómo sería su vida. Simplemente le dijo: quiero que salgas del lugar en donde estás para que empieces a caminar confiando en mí. Ahora, la vida de Abraham no fue de lo más sencillo. La vida de Abraham caminando con Dios fue un tanto complicada, porque él tuvo que aprender a confiar a Dios en el día a día, siempre confiando en Él. Y lo que podemos aprender acerca de Abraham, lo que podemos darnos cuenta en gran parte de su caminar con Dios, es que no era tan consistente, que muchas veces fallaba. Y esto es lo que me encanta a mí de los personajes de las Escrituras, de la palabra del Señor en general, que nos habla historias genuinas, legítimas, sencillas de entender, fácil para nosotros de relacionarnos con cada uno de los personajes. Abraham no era perfecto, pero Abraham tomó una decisión en su vida. Su decisión fue seguir a Dios. Esa fue la decisión de Abraham: seguir a Dios. Y en el caminar él pudo ver cómo Dios paso a paso estuvo construyendo un futuro para él. Pero algo que debemos de notar con respecto a Abraham es que él estaba listo para escuchar. Dile a la persona que está a tu lado: ponte listo, ponte lista. Tienes que estar listo, tienes que estar lista para escuchar. Algunos de nosotros dudamos siquiera que Dios sigue todavía hablando. No tenemos mucha experiencia tal vez con las Escrituras y en pocas ocasiones siquiera nosotros le hemos pedido a Dios que nos guíe, que nos dé dirección, que nos enseñe, que nos hable. Dios es capaz de usar tus experiencias de vida, personas a tu alrededor, principalmente la palabra de Dios. Dios quiere hablar, pero nosotros no estamos listos para escuchar. Abraham inmediatamente, cuando escuchó la voz de Dios, le dijo: aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde voy? Y es que Dios siempre nos provee las instrucciones que necesitamos.
Yo sé que a lo mejor estás en una etapa difícil de tu vida. Jamás te viste como padrastro, jamás te viste como papá de adolescente, jamás te viste como esposa de alguien que a lo mejor no es tan responsable como tú pensabas. Tú nunca te viste en esa posición, pero eso no significa que Dios no te provea la provisión, la instrucción que necesitas. Él está dispuesto a proveerla para ti y para mí. Después de que Abraham aprendió a caminar con Dios, con altas y bajas, llega el capítulo 22 de Génesis, que comienza de la siguiente manera, diciendo: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba. Di conmigo: prueba. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham. Y luego mira cómo respondió Abraham: aquí estoy. Aquí estoy. Para empezar, el oído de Abraham estaba afinado. Él sabía distinguir la voz de Dios. Estaba familiarizado a estas alturas de su caminar con Dios, acerca de su voz. En cuanto Dios le habla, Abraham inmediatamente dice: aquí estoy. Y Dios lo probó. Dios lo probó de una manera impensable. Dios lo probó de una manera inimaginable. Si nunca has escuchado esta historia, el día de hoy quiero que no te vayas a desilusionar. La primera parte de esta historia es caótica, es terrible, es horrible, es difícil de asimilar. Porque Dios le pide algo muy difícil a Abraham de hacer. Abraham no había podido por muchos años tener hijos. Y Dios le había hecho una promesa desde el inicio de su encuentro con él. Le dijo: vas a tener una gran descendencia. Al tiempo en el que Abraham tiene 100 años, todavía no tiene hijos, de acuerdo a la promesa. Todavía no tiene hijos con su esposa Sarai, la cual Dios le había dado para que ellos pudieran tener una gran descendencia. Y cuando por fin llega ese hijo, lo que Dios le pide a Abraham, las instrucciones que Dios le da a Abraham son: ofréceme a tu hijo como sacrificio. Sacrifícalo. Mátalo y entrégamelo. Es cruel. ¿Por qué Dios pediría tal cosa? ¿Por qué Dios le pediría a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac? Algunos de ustedes, imagínate si Dios viniera, la voz de Dios directamente hablándote, diciéndote: entrégame a tu hijo, a tu hija, la más feíta, el más flaquito, el más feíto. Hombre, si todos están hermosos. Dios le pidió a Abraham su hijo. ¿Por qué? Porque Dios le estaba pidiendo a Abraham su futuro. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Dios le estaba pidiendo a Abraham su futuro. Que dejara de planear, que dejara de pensar, que dejara de idear sobre el futuro. Que por fin descansara en él, que le entregara a su hijo. Y es increíble que Dios le proveyó un hijo a Adán, como te mencionaba, a Abraham en su avanzada edad. Y es que para tener una descendencia, indudablemente Abraham tenía primero que tener por lo menos un hijo, que se casara y que luego tuviera más hijos, y así sucesivamente. Entonces Dios nos provee los recursos para seguir adelante. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado la manera de salir adelante. Y esa es la provisión de Dios. No que tú seas muy inteligente solamente, no es solamente que tú eres muy capaz, no es que eres buenísimo para hacer negocios, no que eres excelente con tus palabras. Esa es la provisión de Dios. Dios le dijo a Abraham: vas a tener mucha descendencia.
Necesitaba un hijo. Pero ¿qué haces cuando Dios te pide algo loco? ¿Qué haces cuando Dios te pide algo inesperado? ¿Qué haces cuando Dios te da algo y luego te dice, ¿sabes qué? Siempre no. ¿Qué haces? Verso 2. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Dios sabía que Abraham amaba a Isaac. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la región de Moria. Ofrécelo allí como holocausto sobre una montaña que yo te voy a mostrar. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció la voz de Dios. Sin decir mucho, se levantó al día siguiente, agarró a su hijo Isaac y le dijo, vámonos muchacho. Prepararon la leña, ensillaron los burritos. Cuando llegaron caminando al pie de la montaña, comenzaron a caminar. Isaac iba cargando la madera en sus hombros, en su espalda. Abraham, por otro lado, iba cargando con la agonía de la obediencia difícil, porque Dios le estaba pidiendo algo muy complicado, pero ambos estaban cargando con la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Ahora, este viaje era definitivamente muy difícil, por lo menos para Isaac. Era un hombre de más de 100 años. Para Abraham era un hombre más de 100 años. Isaac, por otro lado, era tal vez un adolescente que iba cargando la madera para subir a la montaña y ofrecer su vida como un sacrificio. Y van caminando los dos silenciosamente. Hasta que por fin Isaac rompe el silencio y le pregunta a su papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el animalito que vamos a ofrecer para sacrificar? Y mira la respuesta de Abraham: del cordero, hijo mío, se va a encargar Dios. ¿Y sabes qué hizo Isaac? Le creyó a su papá. Porque Isaac ha visto a su padre caminar con Dios. Porque Isaac a esta altura ha visto a su papá confiar en Dios. Porque Isaac a estas alturas de su vida ya sabe que Dios es un Dios de provisión, que Él es Yahweh Jireh, que Él es el Dios que provee, que Él es el Dios que da manos llenas, que Él es el Dios que no se queda con nada, que Él es el Dios que se te pide que le des, Él te bendice. E Isaac sigue caminando junto con su padre Abraham. El asunto es que cuando llegan a la cima de la montaña, todavía no hay cordero, todavía no hay carnero, todavía no hay un animalito para sacrificar. Y entonces Abraham empieza a preparar el altar. Y empieza a acomodar la leña que va en ese altar, que eventualmente iba a encender para que consumiera la carne de ese sacrificio. Y el olor de esa carne, el humo de esa carne subiera a la presencia de Dios. Es una cosa increíble que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera. Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo. No solamente acomodó la madera, sino que acomodó a su propio hijo encima de ese altar y lo amarró, lo ató. Agarró su cuchillo y estuvo dispuesto
a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Estuvo dispuesto a entregarle a Dios su futuro. Pero Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que entiende todas las situaciones y sondea todos los corazones. No hay nada oculto en tu corazón, en tu mente, delante de Él. Él lo sabe absolutamente todo. En ese momento, cuando Abraham está demostrándole a Dios que él lo va a obedecer, Dios le proveyó una solución para que él pudiera vivir plenamente. Y Dios sabía que Abraham no iba a poder vivir plenamente sin su hijo Isaac. Porque Dios ya le había hecho promesas a Abraham. Pero aún así estuvo dispuesto cuando tiene su mano para pronto venir y sacrificar a su hijo. Tal vez pensando, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11, que Dios es capaz aún de levantar a Isaac de entre los muertos. E Isaac, ¿por qué tan dejadito? Solamente Abraham está obedeciendo la voz de Dios. Yo quiero que tú te des cuenta que este es un adolescente que también está sujeto a la voluntad de Dios. Isaac was learning to depend on God as well. He was learning that God is a provider. Y en esta situación donde ambos, el padre y el hijo, están aprendiendo, el hijo está aprendiendo del padre, y el hijo tal vez está pensando: Dios me puede dar nueva vida, porque le estaba aprendiendo de su papá Abraham. Y cuando Abraham está a punto de apuñalar a su hijo, se escucha repentinamente una voz del cielo que le dice: Abraham, para. Abraham, detente. Abraham, no toques a ese muchacho. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, levantó su mirada, y al estar levantando su mirada para llevarla al cielo, miró en los matorrales un carnero atorado por los cuernos. Inmediatamente Abraham reconoció que ese carnero era la provisión de Dios, que así como él había estado confiando e Isaac estaba ahora confiando, Dios había provisto. ¿Qué fue lo que hicieron? Inmediatamente desató a Isaac. Se levantaron para ir caminando. Agarraron a este carnero, lo trajeron sobre el altar, lo sacrificaron, prendieron la leña. Ese animal fue completamente consumido para hacer un olor fragante delante de Dios. Eso fue lo que sucedió. Después que eso sucede, Abraham dice lo siguiente: el Señor provee. El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. En el monte del Señor se va a proveer todo lo que se necesita. Ahí Abraham y junto con su hijo Isaac aprendieron a confiar en Dios. Y yo quisiera que el día de hoy tú también aprendieras a confiar en Dios de esa manera, porque las promesas de Dios son fieles. 2000 años después, ¿cuántos? 2000 años después, en esa misma área, ya no se llama el monte del Señor, ya no se llama Moria solamente, ahora es el Gólgota. En ese mismo espacio, una cruz fue levantada, donde la provisión de Dios para ti y para mí se dio en la persona de Cristo Jesús. Y ahora, por medio de Cristo Jesús, Dios ha proveído para nosotros un maravilloso futuro.
No solamente somos las personas que vivimos 2000 años después de Cristo, los que creemos en un Redentor, los que creemos en un Salvador, sino son las personas que vivieron también 2000 años antes de Cristo, que creyeron que Dios es un proveedor, que creyeron que Dios iba a ofrecer salvación. A través de las edades Dios ha estado tocando las puertas de los corazones, haciéndonos saber que en Dios, por medio de Jesús, hay vida plena. El sacrificio se tuvo que hacer porque el pecado nos ha corrompido. Que el sacrificio se tiene que hacer porque los hombres hemos fallado delante de Dios, hemos hecho lo que hemos querido, hemos vivido lejos de Dios, no hemos querido considerarlo a Él, no hemos querido vivir a su manera, no hemos querido escuchar su corazón, no hemos querido considerar su voz. Por esa razón se tuvo que entregar un sacrificio primero para Abraham y para Isaac de un animalito que ni la culpa tenía. En la cruz del Calvario se ofreció el sacrificio de alguien que jamás pecó. ¿Y por qué entonces fue colgado en la cruz? ¿Por qué entonces? De la misma manera que Isaac iba cargando la madera en su espalda, ahora sube un hombre que le dicen Rabí, cargando una pesada cruz de madera a ese mismo monte. Un hombre que jamás pecó, que jamás falló, que jamás le hizo mal a nadie. ¿Por qué razón? Porque Él se ofreció como la provisión de Dios en nuestro lugar. Para que nosotros no tengamos que padecer, para que nosotros no tengamos que vivir por la eternidad separados de Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Por eso antes de ser crucificado, cuando el último de los profetas del antiguo pacto lo miró, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios es Jesús, y eso es lo que Él vino a hacer, a quitar nuestro pecado. Sobre sus hombros llevó todas nuestras culpas. Sobre sus hombros llevó toda nuestra maldad. En la cruz Jesús tomó nuestro lugar y pagó el precio del pecado una vez y para siempre. Ahora tú y yo podemos entender de la misma manera que Abraham entendió que Dios es un proveedor. Tú y yo podemos entender que lo sigue siendo. Porque sin importar quién soy ni de dónde vengo, Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida abundante, para que tenga vida plena, para que tenga vida eterna. Pero eso no hubiera sido posible solamente con el Señor siendo crucificado. La simple muerte de un individuo no podía salvar a nadie. Podía haber terminado la historia ahí y todo hubiera podido terminar para Jesús como si Él fuera un simple mártir. Pero no terminó así. Tú y yo podemos confiar de que Jesús pagó nuestro pecado, que Jesús tomó nuestro lugar, no solamente porque Él murió en la cruz, sino porque conforme a las Escrituras, conforme a 1 Corintios capítulo 15, Él también fue sepultado. Pero eso, todas las personas que mueren, en su gran mayoría son sepultados. Eso no marca la diferencia. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que Cristo Jesús murió
conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que se levantó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y porque Cristo vive, ahora nosotros tenemos vida. Imagínate si el Señor nos hubiera levantado de entre los muertos. Seríamos los más ignorantes estando en un lugar como estos, celebrando la memoria de un muerto, de alguien que jamás conocimos, que sí dio una bonita instrucción y una bonita palabra, pero si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra celebración. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 17 en adelante. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En ese caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Esto que estamos haciendo daría una tremenda pena. Hay personas que piensan que lo que estamos haciendo es patético. Si Cristo no hubiese resucitado, realmente lo sería. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero luego continúa diciendo: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Eso es para ti y para mí. Esa es la verdad que celebramos el día de hoy. No solamente que Cristo Jesús resucitó, sino que nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Que ya tenemos nueva vida en Él. Que ciertamente en algún momento vamos a dejar de existir en este mundo, pero que inmediatamente estaremos en la presencia del Señor con vida que no se acaba. El año pasado, el mes de marzo, fue dulce amargo. Dulce amargo porque mi hija la menor se casó, como ya te mencioné. Inmediatamente después ella se casó en un miércoles o jueves de mi mamá. Se casó en un jueves y yo recuerdo esa noche irme a mi cama y no poder dormir, llorando, porque ya mi bebé no estaba en casa. Al día siguiente nos levantamos, fuimos a visitar a mi hija mayor que nos invitó a su casa. Nos sentaron en un silloncito y tuvieron una plática con nosotros, comenzando haciéndonos saber: papi, yo sé que estás muy triste ahora porque a lo mejor Anetita pues ya se casó, pero queremos darte una noticia. Estamos esperando un bebé. No están escuchando bien la historia, porque esto pasó hace un año. Nos pusimos tan felices. Nuestro corazón se llenó de alegría. Ya no me importó mi Anet. 3 días después nos hicieron saber que habían perdido al bebé.
recién cuando eso sucedió, obviamente mi hija mayor se sintió muy triste, muy desilusionada. Pasó un duelo muy difícil, muy tremendo. Y nosotros lo sentimos junto con ella. Una de las razones por las cuales me gusta mucho este podcast es porque habla de cosas tan serias como estas. Y no hace mucho, Stephen Borlett invitó a esta experta bioquímica y autora llamada Jessie Ishon. Y ella habló de su propia experiencia perdiendo un bebé. Y a partir de ese momento comenzó a hacer toda la investigación necesaria para proveerle a las personas la más información posible acerca de esta realidad. En el momento más vulnerable del podcast, él le dice al entrevistador que le da una cifra bien escalofriante, bien terrible, que 1 de cada 5 embarazos termina en un miscarriage, en un aborto no deseado, no planeado. Y ella decía que nadie jamás le había dicho nada a ella de eso, si no hubiera estado mejor preparada. Después se dio cuenta que su abuela había tenido esta clase de pérdidas y que su mamá también, pero que nunca hablaron de eso. Porque para ellas era muchísima vergüenza, o mucha pena, o un tabú. Y esta muchacha habla de cómo todo lo que hacen los papás antes siquiera de tener relaciones para tener un hijo, que todo impacta. Impacta cómo se alimentan, impacta a su actividad, impacta absolutamente todo. Y da muchísimos datos que son extremadamente importantes. Y Yemima inmediatamente les mandó este podcast a mis hijas para que lo escucharan. Porque nos interesa que ellas sigan caminando su futuro bien informadas, pero que sigan ellas dependiendo de la provisión de Dios. Y la lección que nosotros aprendimos de todo esto es que sí nos podemos informar y sí podemos aprender y sí podemos escuchar aquí y allá. Pero eso no garantiza nuestro futuro. Lo que garantiza nuestro futuro es saber que Dios ya ha proveído para nosotros un Salvador. Algunos de ustedes muchas veces me han dicho, sabiendo que mis hijas están casadas: espérese cuando usted sea abuelo. Yo ya soy abuelo. Esa es la esperanza que tengo, que esa criatura está en la presencia del Señor, que yo no lo conozco, no la conozco, no sé su nombre, no sé absolutamente nada de esa personita, pero un día le voy a conocer en vivo y a todo color por la esperanza que tengo en Cristo. Mi pregunta para ti es: ¿cuál es tu esperanza? ¿En quién confías? ¿Cómo vives la vida? Pensando que este es simplemente el presente y aquí se acaba todo. ¿O estás viendo la vida con los ojos puestos y fijos en Cristo Jesús, que está a la diestra de Dios, sentado intercediendo por ti y por mí, que te ama, que ha entregado su vida para que cuando lleguen los momentos difíciles en tu vida, tú puedas seguir diciendo: Jehová es mi proveedor?
Mis hermanos, la fe no se trata de esperar que Dios provea. La fe se trata de creer que Dios ya ha provisto. Él ya ha provisto. Él ya ha entregado a su Hijo para que tú y yo tengamos nueva vida.